Pasada se dio a conocer que Kenneth Smith Ramos será jefe técnico de la delegación mexicana para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Lo tengo en la línea telefónica. Kenneth, muchas gracias por tomarnos la llamada. Pascal, muy buenos días, un placer estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Bueno, esto comienza el miércoles, ¿verdad? En la ciudad de Washington, la primera ronda de las negociaciones. Ya se ha definido, Kenneth, exactamente qué tema se abordará en esta primera semana. Muchas gracias, Pascal. Mira, lo que estamos haciendo en efecto es preparar la ronda que tendrá lugar la próxima semana, llevando a cabo reuniones internas aquí con los equipos de trabajo, con el sector privado, informando al Congreso. Al mismo tiempo, se está trabajando con las contrapartes de Estados Unidos y Canadá en lo que viene siendo la agenda. Básicamente en estas primeras reuniones se empieza a identificar los temas, los capítulos que vamos a analizar. Esta es una negociación diferente que otras negociaciones de libre comercio donde empiezas de cero. Aquí estamos empezando a partir del Telecán y analizando en cada uno de los capítulos qué rubros son los que vamos a tratar de modernizar. Y en eso estamos en este momento, ya organizando las mesas temáticas y tenemos lista nuestra postura en los diversos temas. Me imagino que pues en estos temas la discreción, en este tipo de negociaciones tiene que existir una cierta discreción, pero me gustaría preguntarte si con Estados Unidos y con Canadá algunos de estos temas ya llegarán, por así decirlo, si me permites la expresión, preplanchados, es decir, solamente para que ya en la ronda que toque, pues se acabe de afinar lo que se ha platicado previamente. Mira, no hemos tenido reuniones de negociación como tal, ni con Estados Unidos ni con Canadá. Estados Unidos tiene todavía que pasar por su periodo de consulta con su Congreso antes de poder negociar, y eso termina justamente el 15 de agosto. Sí. Sin embargo, lo que estamos trabajando es básicamente en el análisis de los principales objetivos que tenemos en la negociación y cómo abordarlos del lado mexicano, y conocemos, por ejemplo, del lado estadounidense, el documento de objetivos que publicaron donde presentan a grandes rasgos por rubro qué temas quieren abordar. Una vez que lleguemos a la mesa de negociación, ahí es donde empezaremos a ver posturas concretas por parte de Estados Unidos y de Canadá. Canadá no ha publicado un documento específico de objetivos, pero la ministra Freeland, a cargo de la negociación, tendrá una participación el próximo lunes en su parlamento, donde dará a conocer esos objetivos. Y con base en eso empezaremos a trabajar. Pero nosotros operamos bajo los principios básicos de que en esta negociación buscamos preservar el libre comercio, es decir, no caer en aranceles o regresar a cupos o tener un retroceso con lo que tenemos en materia de apertura comercial, y por supuesto modernizar el acuerdo que tiene más de 23 años, y hay muchas disciplinas que son esenciales para la economía hoy en día, como en materia de telecomunicaciones, comercio digital, propiedad intelectual, que nos permite actualizar el acuerdo, y son disciplinas que no existían hace 24 años cuando el acuerdo fue negociado. Entonces, estos son algunos de los principios básicos que vamos a perseguir. Sería justo decir que los objetivos explícitos de Canadá y de México han sido hasta ahora pues menos detallados que los que hizo públicos Estados Unidos. Mira, yo creo que al final del día lo que nosotros estamos persiguiendo es, por supuesto, plasmar una línea clara de qué es lo que queremos conseguir en el acuerdo, los principios básicos que te mencionaba. Uh-huh. Yo creo que Estados Unidos en algunos rubros es preciso, pero en otros quedan muchas dudas respecto a cómo quieren enfocar la discusión. Por ejemplo, seguimos teniendo dudas importantes sobre cómo van a enfrentar el tema del déficit, que ha sido un tema que la administración ha repetido desde que llegó al poder, y de hecho era un tema del presidente Trump desde la campaña presidencial. Nosotros hemos manejado que nos interesa buscar posibilidades de que crezca el comercio en la región. Podemos analizar los temas del rebalanceo del comercio entre nuestros países, pero en la medida en que hablemos de una expansión del comercio. Y, por ejemplo, Estados Unidos ahí no ha aclarado cómo quieren enfocar el tema o cómo esa preocupación de déficit se traduciría en disciplinas específicas en el acuerdo. Lo mismo sucede con los objetivos que plasmaron en reglas de origen y algunas otras áreas. Entonces, los objetivos siguen siendo generales, aunque sí te dan una idea de los temas principales que quieren abordar. Lo que no sabemos todavía en muchos de ellos es el cómo lo van a presentar.
Más allá de los temas que se discutan en las diferentes rondas o semanas de negociación, entiendo que van a ser 7, ¿es correcto? 7 semanas está prevista por lo menos la parte inicial de esta renegociación. Mira, estamos pensando trabajar, por supuesto, con un ritmo acelerado en materia de negociaciones, siempre cuidando que sea la sustancia de lo que estamos negociando la que determine los tiempos de cuándo pudiera concluir la negociación. Es decir, no vamos a cerrar, no nos vamos a acercar a un fin de la negociación hasta que estemos seguros que tenemos el mejor acuerdo para México. Pero lo que estamos haciendo en términos de planeación es dejando un espacio alrededor de 3 semanas entre ronda y ronda, para las consultas internas, preparar la estrategia para la siguiente ronda, trabajar con los grupos, etcétera, de negociadores, y eso nos lleva más o menos a tener 7 rondas de aquí a fin de año. Entonces, 3 semanas entre ronda y ronda. Esta en Washington, la primera, empieza el miércoles 16 y termina ¿cuándo? Termina el domingo 20. El domingo 20. Entonces van a ser, y serán sesiones de muchas horas al día. ¿Cuánto se plantea trabajar diariamente en este tema? Mira, obviamente como tenemos muchos capítulos en el Telecan y más los que queremos añadir, es decir, ya tenemos ideas claras sobre áreas que no estaban incluidas en el acuerdo original y que son importantes hoy en día, mencioné ya algunas de ellas, pero además perseguimos iniciativas que busquen acercarnos a un comercio más incluyente, es decir, disciplinas de cómo ayudar a las pymes a incorporarse a los beneficios del Tratado de Libre Comercio, iniciativas sobre género, incorporar los temas laborales y ambientales. Es decir, hay una serie de temas adicionales que se incorporarían al tratado. Entonces, lo que se hace día con día, no sesionan todos los grupos de manera simultánea, se van estructurando y calendarizando, por ejemplo, un grupo que sea, por decirte algo, en propiedad intelectual, Ujú. pudiera sesionar 2 días enteros seguidos. Ah. Y al día siguiente tienes otros grupos que se reúnen y así a lo largo de la sesión. Las sesiones por lo general empiezan en la mañana, acaban en la tarde, hasta las 7 de la tarde más o menos, y ahí de todas maneras el trabajo no concluye porque los jefes de negociación llevan a cabo reuniones con cada uno de los jefes de mesa para revisar lo que se trabajó ese día, los temas que se presentaron, y se hace una estrategia de cómo abordarlos. Y en todo momento se está consultando con el cuarto de junto, con el grupo del sector privado con quien hemos estado trabajando y que llevan a sus expertos sectoriales también, intercambiando información y preparando lo que vienen siendo las siguientes sesiones, y así como informar al Senado que acompaña muy de cerca esta negociación. ¿Estados Unidos ya designó una sede en la ciudad de Washington para estas pláticas? La sede para la primera ronda Sí, sí se llevará a cabo en Washington, D.C. a sí. partir del próximo miércoles. Sí, pero me refiero en algún lugar específico de la capital de Estados Unidos. Sí, tendrá lugar en el Hotel Marriott, Ujú. Wardman Park, que si sé que conoces bien Washington, entonces es por la avenida Connecticut en Woodley Park. La zona De es una acuerdo. zona residencial, es un hotel amplio donde se presta a tener sesiones con salones amplios y un espacio para trabajar, porque estás hablando de delegaciones que pueden rebasar los 60 integrantes. 60 integrantes por delegación. La mexicana tendrá más o menos ese número de personas. En total será más o menos el número, Ujú. es por lo general un número, tomando en consideración el número de capítulos que tenemos, más o menos esperado, puede variar y la gente está entrando y saliendo dependiendo de las sesiones que se estén abordando en ese día en particular. ¿Son completamente trilaterales las pláticas o en momentos se vuelven bilaterales en algunos capítulos específicos? ¿Cómo opera esto? Mira, las conversaciones a nivel de negociadores, los jefes de mesa se reúnen de manera trilateral para abordar los temas, sobre todo en esta primera reunión, que es una primera reunión de análisis donde se empiezan a plasmar las posturas de los 3 países. Ujú. Para cada mesa la discusión es trilateral. Sin embargo, conforme vaya avanzando el proceso, sin lugar a dudas habrá algunos temas que se manejan de manera bilateral. Como la madera, por Cada ejemplo, ¿no? grupo, ¿perdón? Como la madera, por ejemplo. Me imagino que ese es un Sí, por tema. ejemplo, hay temas en materia de disputa comercial o Sí. temas específicos que pudieran tener los países. Por ejemplo, habrá conversaciones específicas sobre temas que nos interesan mucho a México, por ejemplo, que es cómo agilizar el cruce fronterizo, Mm. cómo aumentar la cooperación regulatoria entre México y Estados Unidos en la frontera, Ujú. facilitar el predespacho aduanero, cosas más específicas a nuestra relación comercial bilateral, que si bien se trata de tener un enfoque
trilateral en todos estos temas. Habrá puntos muy específicos que se tratarán de manera bilateral conforme vaya avanzando la negociación. Muy bien, entonces en Washington de miércoles a domingo, luego un periodo de 3 semanas de, pues, no quiero decir de receso, sino de trabajo de otro tipo, y luego la segunda ronda en la Ciudad de México, ¿no? Exactamente, en la Ciudad de México, y la tercera ronda está planeada llevarse a cabo en Canadá, entonces nos seguimos rotando las sedes Sí. hasta las rondas que tenemos hacia finales de año. Perfecto. Una última pregunta. Estados Unidos ya tiene, por lo que tengo entendido, varias semanas en su proceso de consulta con sectores. En el caso de México, esta apenas acaba de convocarse. No es poco tiempo para consultar a los sectores, dado que el miércoles ya tienen que estar sentados a la mesa de negociaciones, Kenneth? Sí, en realidad, Pascal, hemos iniciado desde principios de año. Se inició una consulta en un inicio de 90 días que empezó en febrero. Nosotros no tenemos la obligación legal, como la tiene Estados Unidos, de plasmar 90 días de consulta Ujú. a nivel doméstico, pero lo hicimos en ese momento pensando que ellos estarían listos probablemente alrededor de mayo para iniciar negociaciones. Entonces ya empezamos a trabajar con nuestro sector privado, con la sociedad civil y informando al Senado de la República desde febrero. Después, en el mes de junio, se lanzó una convocatoria por Internet para tener una mayor transparencia y un mayor número de comentarios que nos llegaran directamente de la sociedad en general. Esto cerró a finales de julio y las consultas continúan. Entonces yo te puedo decir que es un proceso que ya lleva tiempo, llevamos meses y sentimos que estamos muy bien preparados, trabajando junto con el sector privado y la sociedad civil para llevar posturas que al final de cuentas beneficien a México. Ahora sí, una última. Algo se complicó en los últimos días y te lo pregunto porque por las declaraciones que hizo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en el sentido de que una buena negociación asegura que México coopera con Estados Unidos en todos los temas y una mala negociación, pues quién sabe. ¿Hubo algo que se atorara que motivó esa declaración por parte del secretario de Economía? No, al final de cuentas la relación México-Estados Unidos va mucho más allá que únicamente la parte comercial. La Secretaría de Economía se encarga de todo lo que viene siendo la negociación en materia de libre comercio. Hay también aristas que ven otras dependencias en materia de cooperación en seguridad, combate al crimen organizado, temas fronterizos, intercambios educativos. Entonces yo creo que parte de lo que estamos trabajando con Estados Unidos es para que la administración y el Poder Legislativo allá entienda la magnitud, la importancia de la relación entre México y Estados Unidos y todos los elementos donde estamos ya cooperando, más allá del tema comercial, y que es muy importante seguir trabajando de una manera constructiva en esta relación. Pues Kenneth Smith, jefe técnico de la Delegación Mexicana para la Renegociación del Telecán, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Muchísimas gracias, Pascal, y cuenta conmigo para seguir informando de manera oportuna conforme vayan avanzando las negociaciones. Qué amable, te lo aprecio. Muchas gracias, Kenneth. Te agradezco mucho. Gracias. 8.